Bienvenidos una vez más, mi nombre es Alberto Gutiérrez y en mi canal Artisoto te muestro el paso a paso de esta increíble ilustración. ¿Recuerdan el ejemplo que les mencioné sobre transmitir fuerza? Pues eso mismo busqué al colorear las manos de nuestro vikingo. Comencé con la herramienta de selección para sombrear ciertas áreas. Lo que quería era resaltar las venas. Al principio me costó muchísimo ya que no encontraba la manera correcta de hacerlo. De hecho, invertí la selección y con el pincel acuarela sombreé los bordes de los dedos para darle ese volumen deseado. Después añadí unos cuantos reflejos y los difuminé. Este tipo de situaciones me suele pasar al colorear. Olvido por completo el camino inicial hasta que tras prueba y error termino encontrando la solución. ¿Y cuál fue la solución? Buscar otras soluciones. Lo primero fue esparcir el color de la piel sin enfocarme demasiado en los detalles, ya que después crearemos una nueva capa encima de la línea artística para cubrirla por completo. Llegados a ese punto, se vuelve mucho más fácil darle solidez a la forma. Con un tono más claro, añadí el brillo en los nudillos y en los dedos, aplicando movimientos en zigzag. De lado a lado fui mezclando los colores utilizando la misma técnica que apliqué en los brazaletes. Cuando dibujamos es normal caer en el error de no transmitir los valores que componen nuestra obra. Es por eso que es de suma importancia hacer las cosas con calma. Hay personas que tienen la habilidad de hacer un boceto rápido y habemos otras, donde me incluyo, que me tomo el tiempo necesario. La idea es dedicarse a marcar esos puntos de atracción, decir quiero esto y aquello que llame la atención del espectador. Una vez alguien me dio un consejo y hoy en día lo veo bastante relevante, es no hacer las cosas de manera forzada. Entiendo que existe la disciplina y eso tiene que ver con que seamos constantes, pero la idea es no forzarse. En pocas palabras, hay que hacer las cosas a nuestro ritmo. Debemos entender que no todos trabajamos de la misma manera. Cuando intentamos hacer las cosas de manera apresurada, el resultado casi siempre será frustración. La idea no es agobiarse, sino dejarse llevar por el proceso y entender que cada ilustración tiene su propio tiempo. Claro, tampoco hay que confundir esto y caer en el extremo contrario, porque de una u otra forma terminaríamos abandonando el proyecto. Lo importante es encontrar un equilibrio, ni obsesionarnos con un resultado inmediato, ni avanzar con excesiva lentitud. En ese punto intermedio es donde entra en juego el verdadero poder de la concentración. Una vez que apliques este principio, tendrás mayor dominio de tu ritmo, hasta el punto en que ni siquiera notarás que trabajas a la velocidad de un rayo. Recomiendo seguir los pasos que apliqué en la mano izquierda, ya que allí logré aplicar mejor la técnica sin tantas complicaciones. De hecho, se nota bastante la fluidez. Me dejé llevar pintando encima del line art. Ajusté el pincel a menos del 5% y la opacidad al 12%. Después mezclé el color del borde hacia el centro y borré las líneas del medio para rehacerlas con el pincel acuarela en tamaño fino. Debemos tener en cuenta que el bloqueo creativo es parte del proceso, no un obstáculo. En esos momentos el cerebro simplemente nos está pidiendo un cambio de ritmo, un respiro. No es señal de fracaso, sino una pausa necesaria para reorganizar ideas, nutrirnos de nuevas experiencias y regresar con más claridad. Y es que cambiar de rutina es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Deja entrar aire fresco a la mente. Cuando repetimos lo mismo una y otra vez, nos agotamos sin darnos cuenta. Para romper ese ciclo basta con pequeños gestos. Salir a hacer ejercicio, conversar al aire libre, dejar descansar la mirada de las pantallas y usarlas solo cuando realmente las necesitemos. Incluso algo tan sencillo como silenciar las notificaciones innecesarias y hasta tomarnos un café mientras leemos al aire libre puede regalarnos algo de paz. Algo que he retomado últimamente es colorear con lápices de madera. Pintar sobre papel trae grandes beneficios, pues ayuda muchísimo a la creatividad y además es uno de los mejores antiestrés que existen. En su momento dejé de hacerlo en físico porque acumulaba demasiado material, mientras que en digital todo puede guardarse en la nube sin polvo ni espacio extra.
Sin embargo, muchas veces mi propia mano me pedía volver a tomar un lápiz de color. Y al final no aguanté y me compré una cajita de Faber-Castell. Y empecé a llenar mi cuaderno de bocetos. Más adelante me gustaría hacer un video compartiendo todo mi boceto ya coloreado, ¿sí? Y es que también no comparto mucho ese tipo de ideas porque ya son ideas de proyectos que quiero de verdad realizar, y hay que tener mucho cuidado porque debemos también considerar importantísimo saber qué compartir en redes y qué no. Hay ideas que para nosotros son muy valiosas y que al publicarse terminamos regalando todo ese trabajo sin darnos cuenta. Recientemente vi el caso de un modelador 3D que rediseñó el frente de un Camaro y lo subió a sus redes. Al poco tiempo abandonó el proyecto porque no creyó en sí mismo. Para su sorpresa, tiempo después apareció un Aston Martin con un diseño prácticamente igual al suyo. Eso lo hizo comprender que nuestras ideas no valen menos y que a veces lo mejor es mantener ciertos proyectos en privado. En mi caso tengo 2 cuadernos de bocetos donde guardo todas las ideas de un libro que escribo desde el 2017. Sí, es muchísimo tiempo, pero lo hago así porque no quiero relleno en la historia. Cada idea que agrego debe ser fresca y significativa. Es por eso que cuando nos exigimos demasiado caemos en un círculo de pensamiento donde invalidamos nuestras propias ideas. Y en pocas palabras, a veces la claridad no llega trabajando más, sino dándonos permiso de respirar distinto. Dejar que la mente respire es como darle agua a una planta seca. Pronto volverá a crecer con más fuerza. Cuando terminé la mano izquierda me di cuenta de que no era necesario agregar tantos detalles. Mientras más sencillo el coloreado, mejor. Las líneas de los dedos las hice con acuarela en un tamaño bastante fino con un color más oscuro que arrastré hasta difuminarlo. Ya con eso se logra transmitir que nuestro navegante toma con fuerza el remo. Con el pincel acuarela con la opacidad baja puedes dibujar las líneas de las venas con un tono más claro. Dependiendo del tipo de ilustración, en este caso algo semi-realista, preferí no usar tantas líneas negras. Y la mejor manera de colorearlas es encima de ellas. Y es que debemos tener en cuenta que habrán zonas del dibujo donde será para colorear, ya sea por debajo de la línea artística o por encima. Aquí estoy difuminando los dedos para agregarle profundidad. Y bueno, como ya les había mencionado, sí, voy a eliminar esas líneas negras que no son necesarias. Si se fijan bien en las caricaturas, cuando a las manos le agregan esas líneas que están entre los dedos, que simulan como si fuesen los vellos que tienen en las manos, pero bueno, no fueron tan necesarias. Entonces por eso las borro aquí con el acuarela, y se van a dar cuenta que, bueno, no sé ustedes, pero a mí me parece mejor que mientras más sencilla, lo más sencillo que en los dedos, muchísimo mejor se vería la ilustración, no se vería tan sobrecargada. Y como siempre les digo, muchachos, la idea es jugar con los valores. Si se fijan bien, vean que el pincel lo tengo el tamaño está en 10.2, ¿sí? La opacidad del pincel está en 4%, la facilidad para mezclar colores está en 38 y la carga de color está en 14. Entonces, claro, obviamente, como siempre les digo, no es que van a jugar exactamente con esos mismos valores, pero la idea es que ustedes vayan probando, moviendo y cómo le va quedando. A medida que ustedes vean cómo le va quedando la ilustración, el color, ustedes van jugando con los niveles del pincel. Otro truco también es pintar toda la línea artística con el aerógrafo, ¿sí? Pero a mí por lo general no me gusta usar casi ese tip porque pienso que no le da tanta coherencia, entonces hay que saber aplicarlo. Pero sí, más adelante voy a hacer un video coloreando una línea artística para que se fijen bien a lo que me refiero. Y como verán, ya aquí va tomando forma, ya todos los dedos se van notando más, ¿sí? Y eso es lo que quería lograr, ¿no? Que se note como más, digamos que en 3D.
En la mano derecha tiene más detalle, pero sí recomiendo seguir más que todo los pasos de la mano izquierda. Lo que pasa es que también en la mano derecha tuve que hacerle, digamos que las venas, más detalle como las venas y un poquito más de profundidad, que se noten como que los tendones. Entonces es la gran diferencia. Pero fíjense que para los dedos, vean como de manera muy sencilla, me tomé mi tiempo obviamente. Obviamente está la velocidad del video un poco porque para no aburrirlos tanto, ¿sí? Que no se viese tan lento el video, pero sí me tomé mi tiempo. Para este tipo de reflejos usé la herramienta de selección y con el pincel aerógrafo tan solo pinto el rebote de luz con suaves toques. Debemos tener en cuenta que es fundamental combinar las herramientas de selección con el pincel aerógrafo. Bueno, ya se dieron cuenta que no trabajo a una resolución tan alta y es por eso que cuando selecciono se nota claramente cada píxel. Y para suavizarlo más, y por eso uso el pincel borroso, ¿sí? Para desenfocar esas esquinitas que se notan como puntiagudas, se notan esos píxeles, entonces uso el pincel borroso. Algo que también tengo en cuenta es crear contenido exclusivo para miembros, aunque antes quiero darme a conocer. No quiero que el canal pierda su esencia, pero sí me gustaría hacerlo crecer y enriquecerlo un poco más. En mi canal tal vez no tendré la mejor intro, pero si hay algo que intento hacer son las ganas. Ya saben, ese compromiso de querer enseñar es algo que de verdad hago con mucho cariño, con bastante empeño. Ustedes están siendo parte de mi crecimiento de cómo con tan pocos recursos intento mostrar un buen contenido. Ya aquí lo que estoy haciendo es corregir esas manchas que están allí, ya sea con el pincel acuarela, y también me ayudaré bastante con el pincel aerógrafo para que se note más liso. Hubiese sido bastante genial agregarle símbolos nórdicos al remo, de verdad que lo adornaría bastante. Recuerden que en la Edad Media algo que adorna muchísimo un trabajo como este son también los símbolos. Tengan en cuenta en eso, los símbolos. Ya ustedes han visto en cientos de videos que las manos son un elemento clave en las ilustraciones, ya que es lo primero que transmite emociones al contemplar una obra, y es por ello que también puedes agregarle vellos para que nuestro vikingo se vea más rudo. Para el coloreado del rostro seleccioné un tono casi carmesí, con la opacidad debajo del 5%. Lo esparcí entre la nariz y debajo de los ojos con movimientos que sigan la forma del rostro. Lo primero que hice fue pronunciar la nariz y las bolsas que se forman en un rostro ya avejentado. Para que nuestro vikingo tenga una mirada algo sombría, le quise agregar un tono más oscuro. Quise reflejar un rostro de desconfianza y astucia. De nuevo, para las bolsas que se forman debajo de la mirada, le agregué un tono más claro y con movimientos de lado a lado lo difuminé. Para la parte lateral del rostro, le agregué un tono más claro como color base, ya que encima irá un tono amarillo para el resplandor. Por cierto, la nariz debe tener ese brillo característico, y justo debajo de la línea artística dibujé las arrugas con el mismo acuarela. Colorear el rostro de nuestro personaje fue bastante sencillo. La verdad es súper genial, ya que es cuando le damos esa identidad, es cuando adquiere esencia. Es como cuando iniciamos el coloreado de un entorno. Dependiendo de los elementos que le vayamos agregando, la identidad se irá manifestando. Lo mismo ocurre al crear un personaje. También para colorear el rostro basta con ir dando suaves trazos y toques con el aerógrafo. En este caso, al menos para mí, no fue necesario en agregar tantos detalles. Simplemente es añadirle sombras bien difuminadas. Y de hecho,
El pincel acuarela es fundamental aquí para pronunciar esas zonas huecas y sobre todo las partes relucientes. Algo que estoy empezando a considerar es pintar mi cuaderno de bocetos con acuarela. Sé perfectamente que lo digital y lo físico se trabajan de manera muy pero muy distinta, pero me gustaría probar para aumentar la creatividad. Sé que no se puede aprender todo a la vez, pero sí para ocupar esos tiempitos libres. Me entretuve bastante cuando pinté la cicatriz. La idea también es remarcar con un tamaño bastante fino e incluso no es necesario que sigas la línea artística. De hecho, puedes agregarle más arrugas, pero sin abusar, es lo que recomiendo. Ya verás que a medida que lo vayas coloreando, aparte de encontrar tu estilo, también verás cómo nutres el rostro con trazos sumamente delicados. La idea, muchachos, también recuérdenlo siempre, dejarse llevar por el proceso. Quiero que noten cómo uso el tamaño del pincel, ¿sí? Para los trazos de las arrugas, fíjense que el pincel está en un tamaño bastante fino. Perfecto. Se va quedando bastante bien, con trazos sumamente sencillos. En esta ilustración busco que el espectador disfrute de cada detalle sin agobiarse. Es por eso que si se fijan bien, colorear el rostro no tiene nada del otro mundo. Ahora, si la ilustración se tratase solamente de su cara, es obvio que tendríamos que enriquecerla con un buen render. Me han preguntado varias veces el por qué no uso Photoshop y la verdad es que mi computador no lo soporta. Y tocando ese tema, algo que evito en lo posible es photoshopear una ilustración. La idea es que sea natural, hecha 100% por mí. No me gusta la idea de copiar y pegar textura, ya que al final no estamos ilustrando, sino más bien editando una imagen. Bien, aquí le voy a agregar ese brillito que va en la nariz, parte superior, ¿sí? Y le agrego unos cuantos reflejos de donde entra la luz. Perfecto. Sí, también con tonito más oscuro pronuncio esas sombritas. Perfecto, fíjense que no subrayo por completo la cicatriz, sino un lado en específico. Todo como si estuviese dibujando con bolígrafo. Cuando agregamos detalles con bolígrafo, ¿saben? Cuando dibujamos un boceto a pura tinta, esa misma técnica, ese mismo pulso, ese mismo trazo es el que intento agregar aquí. Bueno, como les he mencionado antes, me encanta lo medieval y cuando hice esta ilustración de verdad que me imaginaba como si mi arte estuviese impresa en una carta, ¿sabes? El vikingo, que representa, no sé, el viaje, la escapatoria, con sus leyendas y todo. Y bueno, por supuesto no puede faltar oscurecer su lado izquierdo. Recuerden que debemos agregarle coherencia a nuestra ilustración. Cada detalle cuenta. Es de suma importancia para que se vea bien que arrastren la sombra a la forma de las arrugas. Perfecto. Así. Y de nuevo aplico la técnica de difuminado, coloreando de lado a lado. Exactamente, es lo que estoy buscando. Que se pierda ese color, que se mezcle con el color del lado derecho. De su lado derecho. Aquí voy a agregarle reflejos al rostro sin interrumpir tanto la cicatriz como las arrugas.
Perfecto, así queda bastante genial el rostro de nuestro vikingo. Para el coloreado de los ojos no usé solamente blanco. He visto que queda muy bien cuando lo mezclamos con el color de la piel y lo difuminamos buscando que apenas se note. Y para sus pupilas la técnica también es sencilla. Pintar con acuarela en modo recorte, con un tono más oscuro. Si la pupila es azul, pues usas un color más oscuro. Yo en este caso usé un color café, aunque hubiese tenido más contraste con un tono más claro. Y claro que no puede faltar una esfera blanca, aunque bien sabemos que este tipo de destello le restan peso a la mirada. En este caso yo quise agregar esa confusión, esa intriga de que uno se pregunte si el vikingo es alguien malo o es alguien bueno. Entonces por eso fue bueno haberle agregado una mirada un poco oscura y al mismo tiempo con agregarle esos destellos en la mirada que le dan como cierta nobleza. De verdad que haber coloreado el rostro de este personaje me encantó muchísimo porque es bastante sencilla la técnica y de verdad que la disfruté. Pienso de verdad que quedó bien explicado, bien detallado y hasta le subí la velocidad al video porque veo que todo se nota claramente. Y para el cabello esta técnica de renderizado es bastante sencilla. Yo en este caso comencé con pinceladas de acuarela con sus valores casi intactos. Ya después con el pincel dedo iré arrastrando la pintura a la forma del cabello. La idea es ir agregando más colores para añadirle volumen y para que quede mejor pintaré la línea artística con un tono parecido, ya que la idea es darle realismo. Y bien sabemos que el color negro en exceso lo haría ver más cartoon. Claro que no sería malo, pero en este caso busco un estilo más limpio y profesional. Recomiendo también que el tamaño del pincel lo coloques acorde como están los mechones, ¿sí? A ese mismo tamaño. Claro, obviamente ahí se ve que no encuentro todavía la técnica, suele pasarme como lo mencioné antes, pero la idea es que cuando hagamos esta técnica, ¿sí? Pongamos los valores del pincel en su máxima capacidad para que tenga mayor fuerza de arrastre y así haga el mejor renderizado posible. Bueno, al menos a mí me ha funcionado así. Y si tú has encontrado alguna manera de renderizar mejor el cabello, me gustaría que lo dejen en la caja de comentarios, ¿sí? Recuerden que para eso está mi canal también. Yo también voy a aprender de ustedes y bueno, ustedes también de mí. Esta técnica la descubrí hace un tiempo. Recuerdo que estaba en Colombia y me costaba guardar dinero para comprarme así sea una laptop. Entonces iba siempre a un cyber que daba frente a mi puesto de trabajo y descargaba el programa de Medibank. Y pues allí adelantaba en mis proyectos mientras que guardaba el dinero para un computador. En aquel entonces seguía dibujando con mouse, ya que debido al poco tiempo libre no buscaba una tableta. Aquí en España logré comprarme una Gaomon M106K, que por cierto es un modelo ya viejito, pero de verdad que se ha comportado a la altura. Ya saben, son pequeñas herramientas que les hacen alcanzar el éxito por muy tonto que suene, ya que gracias a ellos siento que he mejorado muchísimo. Y es que bueno, cuando estaba en Venezuela, me acuerdo que hasta concursé en varios eventos de ilustración. Lastimosamente, bueno, perdí, pero intentaba ganarme una Wacom también, una tableta Wacom, pero nunca pude también porque en aquel entonces estaba un poco costosa. Pero ya gracias a Dios, apenas llegué aquí en España, a los 6 meses, pude comprarme una tableta de esa. Y es que como dibujantes, algo que debemos hacer es invertir en nuestras herramientas de trabajo, ya sean colores, cámaras, computadoras, tabletas, etc. También voy a colorear la línea artística en un color, digamos que oscuro, ¿sí? De color gris un poco más oscurito, para eliminar el color negro.
Con el lápiz también le puedes agregar ciertos mechones, ¿sí? No necesariamente tiene que quedar como aparece allí, puedes agregarle cabellos sueltos para que se vea un poco más realista. También puedes hacer el personaje, digamos que no necesariamente tiene que tener cabello donde caiga el reflejo, puedes agregarle una cicatriz. Cicatrices como de un oso pardo, de las garras de un oso que lo rasgó. De verdad que me encantó muchísimo cómo quedó el cabello, ¿sí? De verdad que sí, me encantó muchísimo. Al mismo tiempo aprovecho y corrijo ciertas áreas. Para el siguiente video le agregaré la típica cebollita que se usaba y todavía se sigue usando. Y bueno, también voy a colorear la barba, ¿sí? Quiero que vean el proceso del coloreado de la barba. Espero que también disfruten ese video, que disfrutes también este video. Me encantó muchísimo que te hayas quedado hasta acá. Deja tu comentario, suscríbete, hazte miembro del canal y recuerda activar las notificaciones. Te mando un fuerte abrazo y te lo digo de nuevo, aprovecha todo mi contenido que tengo para ti, que hago con mucho cariño para que le saques todo el provecho del mundo. Hasta la próxima.